Bendiciones a cada uno de ustedes. Esto es Puntos Importantes de la Escuela Sabática. Estamos hablando sobre la prueba más convincente. ¿Qué es lo que va a convencer a la humanidad de que somos el pueblo de Dios, de que somos sus hijos? Punto número 1. Quiero empezar diciendo que la Escuela Sabática en el día lunes 26 de noviembre dijo esto. Nuestra iglesia está compuesta por creyentes que alguna vez estuvieron alejados de Dios, pero que mediante la gracia salvífica del sacrificio de Cristo, ahora el Espíritu Santo los ha unido a Dios. Amén por eso. Somos, ojo, mira lo que esto involucra, somos el remanente, llamados a proclamar el mensaje del tiempo del fin del mundo. Nuestro ministerio es invitar a quienes todavía están distanciados de Dios a reconciliarse con Él, a unirse a nosotros en nuestra misión. Ese es el objetivo divino. Y para eso debemos de entender que tenemos una misión. Tenemos que crear en Cristo una imagen. De otra manera, no va a haber impacto, resultados y la oportunidad de que ellos puedan integrarse al pueblo de Dios. El segundo punto que quiero compartir es la importancia de congregarlos en uno. Proféticamente, aunque desde un punto político, Caifás lo dijo, de que en Cristo iban a ser congregados en uno. Eso lo dijo en San Juan 11, versículo 51 y específicamente el versículo 52. Ese es el objetivo de la salvación. Unificarnos, reconciliarnos con Dios, con el cielo, con su voluntad. En el libro de Oseas hay una profecía que lleva como resumen que el remanente que la escuela sabática habla, que la iglesia que la escuela sabática habla, el pueblo de Dios en el tiempo del fin debe experimentar. Oseas capítulo 1, versículos 10 y 11 dice así: con todo, el número de los hijos de Israel como la arena del mar serán, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá e Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Dios tiene como propósito llevar a cabo esta unidad. ¿Y saben qué? Hermano, la razón por qué hablamos de esto y la escuela sabática lo está presentando es porque aún no lo hemos logrado. ¿Es posible? Totalmente. Lo que acabo de leer es una profecía que el pueblo va a experimentar. No podemos proclamar y hablar y predicar sobre unidad, de que se reconcilien con Dios. Por eso mucha gente, millones y millones, diría billones, aún no han escuchado del mensaje de salvación porque no ven esa experiencia aún reflejado en el pueblo de Dios. La escuela sabática, como punto número 3, quiero resaltar, habla de que la unidad es únicamente posible en Cristo. Por más práctico y simple que suene, la unidad no es difícil. Lo es por nuestra naturaleza, pero no desde la naturaleza de Dios. ¿Qué nos hace falta? Entender que para poder nosotros integrarnos a la voluntad de Dios en el tema de la unidad, necesitamos el 1001% integrado a Cristo en nuestra vida. Pero un reflejo de cómo damos ese paso, según la escuela sabática, es basado en el bautismo. ¿Por qué? Porque en el bautismo hacemos un acto público de que renunciamos, por decirlo así, al pecado, a la iniquidad, a lo que nos separa, a lo que nos mantiene desunidos de Dios, buscando esa unidad. Eso lo enfatizó bastante la escuela sabática, específicamente en Efesios. Otro de los puntos que queremos compartir es el punto de la reconciliación. ¿Qué es? Es un ministerio. Y a menos de que nosotros tomemos esto como una misión personal
que Dios, el momento que le aceptamos, venimos a ser parte de su pueblo, tenemos un ministerio, el ministerio de reconciliar almas en Dios. Pero repito, es imposible a menos que nosotros estemos reconciliados con Él y entendamos que somos embajadores de la reconciliación. Mi pregunta es esta: ¿cómo estamos promoviendo la reconciliación? Si algo está mal, debe corregirse. No solamente es una idea al azar, una idea en el aire. Si el pecado nos ha alejado de Dios y hay que unirnos primero con Él, entonces hay que dejar de pecar. Si estamos comportándonos mal, es donde entra el concepto de la reforma, que a muchos no les gusta. ¿Qué es la reforma? Un cambio de lo malo a lo bueno, de lo que no aprueba Dios a lo que aprueba Dios. Es lo que se conoce como obediencia. Nuestra obediencia es forzosa, es honesta y completamente por fe, o simplemente es una forma de justificar de que hemos hecho un cambio. Los fariseos, el pueblo judío, muchos de ellos públicamente mostraban un cambio, pero interiormente no tenían una relación con Dios. Otro de los puntos que debemos resaltar en el tema de la reconciliación es que hay una profecía con respecto a esto, y está en el libro de Isaías 45, versículo 20. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios en Isaías 45, versículo 20. Poderoso. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. Interesante. Reuníos, venid a mí todos los sobrevivientes. Esto no es otra cosa que el remanente. Esta no es otra cosa que Dios llamando a la reconciliación. Pero aún en la Biblia sigue siendo una profecía. Hermanos, el enemigo ha hecho todo para que esto no se lleve a cabo. Esta es nuestra oportunidad de reconciliarnos con Dios y reconciliar a otros, comenzando en la casa, en el hogar, en la iglesia, en nuestras juntas, en el liderazgo, entre los miembros, para poder entonces entrar al otro punto. La unidad requiere, la unidad práctica, dice la escuela sabática, requiere ser como Cristo. En San Juan, en 1 de San Juan capítulo 2, versículo 6 dice: el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. La pregunta es esta: este cambio de carácter, esto de impactar al mundo, ¿de verdad involucra un cambio o solamente es teórico? La respuesta es positiva. El Espíritu de Profecía claramente dice que hasta que el pueblo no refleje el carácter que involucra cambiar de naturaleza carnal a la espiritual, a la divina, cambiar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios y nuestros planes al plan de Dios, el plan de salvar, no podremos nosotros realmente ser como Cristo. Ahora, Noé fue una forma de salvación, como Cristo, el arca. Abraham lo fue para las naciones de su tiempo. Cristo vino y lo manifestó en carne en esta tierra. La iglesia primitiva lo promovió, especialmente el periodo del Pentecostés. Y hasta hoy es el objetivo. Hablábamos en una de las escuelas sabáticas que Dios envió un mensaje en 1888, el mensaje de la justificación por la fe, que no era otra cosa, restaurarnos, reformarnos, llevarnos de la naturaleza carnal en la que hemos vivido muchos en la iglesia a una naturaleza divina y espiritual, la verdadera, el ser igual a Cristo, no solamente en teoría, sino desde adentro del alma, del espíritu, ser transformados, cambiados en Cristo. El Señor tiene un objetivo, una meta, y es lograr eso. Quiero compartirles una profecía que raramente se estudia, pero que muestra cómo el remanente que la escuela sabática habla, la iglesia que va a triunfar, que va a lograr representar al mundo estas verdades, le da un nombre muy interesante que muy pocos han analizado. Estoy hablando del libro de Abdías.
Abdías dice lo siguiente. Dice así, en el versículo 21. Es un libro bien pequeñito. Aquí está. Miren lo que dice. Y subirán, hablando del tiempo del fin, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Tres cositas. Número 1, monte de Sión. Apocalipsis 14, versículo 1. Los 144,000 llevando al mundo el mensaje que la escuela sabática habla, la unidad en la misión. Ellos lo lograrán. Número 1, ellos llevan el mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis 14, versículo 6 al 12. Ellos, según el versículo 5, no se contaminaron. 4 y 5 no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes, puros, llenos de la verdad. Tampoco hay mentira. ¿Por qué? Porque solamente van a predicar el evangelio de Cristo. Serán como Cristo. Por eso Abdías le llama los salvadores. Punto número 2. Los salvadores. Que casi nunca se le llama a un ser humano eso. Pero a los 144,000, a este remanente, a esta iglesia unificada verdaderamente en todos los sentidos, al mundo será salvadores. Es el periodo que es conocido como el fuerte pregón o el derramamiento del poder pentecostal. El otro punto es, noten, dice, y el reino será de Jehová. Parte de la oración de Cristo fue, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Por eso es que Jesús siempre habló de que su pueblo debería ser, ¿qué? Como un reino. El reino de los cielos. No en el aire, no en el cielo, en la tierra. Por eso Daniel capítulo 2, versículos 44, hablando de esa piedra, una piedra que destruye todos estos reinos, no es otra cosa que el pueblo de Dios unificado, lleno del Espíritu, lleno de poder, será ese pueblo que manifestará estos salvadores. ¿Por qué? Porque seremos, es mi objetivo, es mi meta, es mi sueño, seremos como Cristo. No solo en teoría, no solo en la escuela sabática, no solo como una propuesta, sino como una realidad. Esto nos lleva al punto final. La escuela sabática habla sobre Hechos capítulo 1, versículos 14 y capítulo 2, versículos 46, sobre la palabra unánimes. Unánimes, así estaba el pueblo. ¿Pero qué significa esto? Un mismo espíritu. Si nosotros llegamos a integrar la naturaleza de Cristo, el mensaje de Cristo, las palabras de Cristo, la vida de Cristo, indiscutiblemente vamos a contribuir a esta unidad que hasta hoy no se ha visto. De otra manera, la escuela sabática no estuviera hablando de eso. Por eso, la escuela sabática enfatiza 3 puntos grandes. Número 1, entender que es imposible sin Cristo. Número 2, hay que ser como Cristo desde el punto de la naturaleza divina para lograrlo, vivirlo, promoverlo en la iglesia y la iglesia entonces en el mundo. Número 3, esto nos lleva a la unidad de la misión. El mensaje, la doctrina, la verdad salvífica no podrá llegar a las naciones, a las otras iglesias e integrarnos en uno, como lo dice Oseas. Es imposible, a menos que entendamos Isaías 45:20, donde dice, reuníos, congréguense ustedes que han sobrevivido. Estaremos allí, seremos parte de la misión final de dar el mensaje de salvación al mundo. Es imposible, a menos que empecemos en casa. Y esto nos lleva al punto final. Oseas, en el libro de Oseas, capítulo 1, hay una profecía, mejor dicho, capítulo 2, hay una profecía en el versículo 17 y 18 que resume que la unidad no solamente será en la mente el ser humano con Dios, el miembro con miembro, la iglesia y con aquellos que van a venir del mundo y de otras iglesias a integrarse al pueblo de Dios, sino aún va a involucrar a los animales. Y dice así, Oseas capítulo 2, versículos 17 y 18.
porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. Habrá una reforma, una desintoxicación completa del pecado en los miembros, en la iglesia. Y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias, con los animales del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Resultado: quitaré de la tierra el arco, la espada, la guerra. ¿Y qué dice? Y te haré dormir seguro. Esta paz aún debe de venir. Este resultado, esta unificación entre el ser humano y los animales, depende de cuánto nos volvamos al Señor e integremos no solo el concepto, sino la práctica. La prueba más convincente será no la doctrina, sino que en el carácter vean a Cristo reflejado al mundo. Entonces, la palabra, la doctrina, florecerá por sí mismo. Entonces se entenderá: si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo lo demás vendrá a ser parte cuando nosotros tomemos esto como una misión personal en Cristo. Entonces promoveremos esta y la verdadera evidencia, la más convincente de salvación. La unidad con el cielo entre el pueblo nos llevará a terminar la obra. Bendiciones, que Dios me los bendiga, y pueden seguirnos en laverdadprofetica.com o comentar también en redes sociales como La Verdad Profética en Facebook. Que Dios me los bendiga, gracias, bendiciones.